a dos amigas. Primero, saludo a nuestra corresponsal Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco. ¿Cómo estás, querida Alina? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenos días, ya casi ya tardes. Saludos a ti, a todo el auditorio y al equipo de Sin Censura, ya aquí lista para comentar este y otros temas. Y también saludo a la querida licenciada Laura Ceballos, colaboradora de Sin Línea MX y obviamente miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Laura? Un abrazo. Saludos, Vicente, saludos a mi querida comadre Alina, a todos en el chat, muchas gracias. Aquí sorprendida de ver a un ciudadano decente. Pues, ¿cuáles serán los estándares de indecencia para este hombre Dante Delgado del Movimiento Ciudadano? Si él es decente, ¿qué? Somos pilotos de una nave espacial, ¿no? No sé, pero me llama mucho la atención que Dante Delgado se rasgue las vestiduras, hable de que el futuro está en Movimiento Ciudadano. Ay, mamita, mi querida Alina Duarte, y además este audio que rescatamos de la entrevista con Roberto Palazuelos habla de que antes todo era muy sano, sí, muy sano, que usábamos las casas de Fonatur para nuestras pedas, que nos pedían que porros no en la mesa, puro copeo, y que trataban a los miembros del Estado Mayor Presidencial, fíjate nada más a qué nivel, como mandaderos. Mi querida Alina Duarte, por favor, dame tu opinión acerca de este nivel. Yo pensé que ya no podíamos caer más bajo después de Samuel García y de Mariana Rodríguez Cantú, la Cenicienta de Nuevo León, con su show tiktokero de Instagram, pero pues estaba equivocado. Dante Delgado nos tenía esta sorpresa con Roberto Palazuelos como candidato a la gubernatura en Quintana Roo. Pues mira, Vicente, a mí en realidad no me sorprende, creo que cada vez se van haciendo más hacia los lados opuestos, quienes están definiendo alguna propuesta, algún proyecto político y quienes están haciendo candidaturas absolutamente fabricadas, que también para nuestro auditorio, para los y las mexicanas tampoco es nuevo, pensando en un Enrique Peña Nieto que surgió de este cuento de hadas y que en algún momento lo estábamos viendo con el gobernador ahí también Velasco y Anaí, ¿no? O sea, toda esta prefabricación de candidaturas es lo único que hoy puede aportar una oposición totalmente destruida, ¿no? Política, socialmente, ideológicamente, incluso logran condensar un discurso de odio. Vemos a un Cuadri, vemos a una Lili Tella, a varios personajes que logran transmitir desesperación, odio y demás, pero no logran consolidar un proyecto político que realmente dé la disputa, ¿no? En el ámbito de lo legislativo, en el ámbito de lo gubernamental, de realmente proponer un horizonte, ¿no? Para las y los mexicanos. Palazuelos creo que es esa condensación, ¿no? Y me preocupa mucho porque creo que hoy ya estamos en este momento donde ya ni siquiera les importa poner a personas que tengan cierta estatura, más allá de lo moral, que realmente tengan una propuesta al accionar, una propuesta para las y los representados, en este caso de Quintana Roo. Y es muy triste, pero tampoco sorprende que Movimiento Ciudadano ahora se dedique, ¿no? Como llegar a generaciones o a otro público a partir de quienes tienen seguidores en TikTok, a partir de quienes veían telenovelas, porque la formación política de sus cuadros no existe, esa es totalmente nula. Por ahí leía que pusieron a Palazuelos para no hacer ver tan menso, por decirlo menos, a Samuel García, y yo estoy totalmente de acuerdo, y también hay algo que me gustaría, ¿no? Al menos que también nos pongamos a pensar y que nos cuestionemos. El tema de Palazuelos es también que hay gente detrás, porque esto, recordemos bien, ya es de varias semanas sondeándose y que figure en las encuestas. Me preocupa que no estemos haciendo una labor informativa o que el gobierno no esté haciendo una labor también de llegar a las comunidades, que se esté informando cómo se puede construir ese horizonte y la gente encuentre algún diálogo, alguna suerte de identificación con este tipo de personajes que también rescatando los cibernáuticos
internautas algunas de sus entrevistas, algunas de sus participaciones, un personaje que también ha dicho en varias ocasiones que admira al Chapo Guzmán, por ejemplo. Entonces es preocupante, ¿no? Y habría que más que escuchar a Palazuelos, escuchar a esta gente que llega a sentirse representada o que llega a pensar siquiera en la posibilidad de que un personaje como estos les represente. Y solo por si estaban con el pendiente, comadres, querida Lina, querida licenciada Laura Ceballos, querida Laura, hoy estuvo con Ciro Gómez Leiva, Roberto Palazuelos, solo por si estabas con el pendiente. Dame tu opinión de esto que a todas luces, para los que tenemos un poquito de conciencia en nuestro país, es una grosería. Es mi opinión. Si bien es cierto, todos los ciudadanos mexicanos, todas las ciudadanas mexicanas tienen derecho y deberían de tener una aspiración, si así lo decidieran, a ser gobernadores o gobernadoras, pues que creo que hay personajes que por la boca han quedado en la lona, y este es uno de ellos, Laura. Fíjate que esto que dice Alina suena como parte de la estrategia, sacar a incluso lo peorcito de lo que encuentren en el cajón del desván para hacer ver que los dos gobernadores de Movimiento Ciudadano no son tan peores como en realidad lo son. Pero, pues, digo, al final este desfile que empiezan a hacer en los medios que son afines además a su ideología, a su forma de pensar, que no importa el pasado, el contexto, sino la figura, el nombre que representa, tener un figurín extraído de pues la entonces empresa de telenovelas, el que fue actor y que hoy es empresario exitoso. Para ellos, para quienes están tratando de construir desde la cloaca en que se encuentran una propuesta política, es apenas natural. Para ellos está bien. Pero es cierto, esto que dice Alina, a nosotros nos toca la labor más difícil de todas, que es informar de manera paralela o independiente incluso a lo que el propio INE permite a los partidos, porque al final los partidos tienen una traba. Ellos no puede salir Morena o en otro partido a exponer la clase de persona o de personaje que es este señor Palazuelos, y entonces le toca a la gente, a las personas de a pie, hacer esta difusión de este pequeño fragmento que es nauseabundo, que es horrible. Todavía se amparan diciendo, bueno, la jovencilla esa que está con ellos, diciendo que eran tiempos mucho más sanos. O sea, el irte de farra a casas de Fonatur con dinero del pueblo en aviones, pues obviamente del ejército, custodiados por ese aparato de seguridad que era el Estado Mayor Presidencial, poniéndose unas borracheras marca Acme y obviamente pues haciendo uso de sustancias ilícitas porque lo hacían. Es creer que esos eran tiempos sanos y eran buenos tiempos, es lo que tiene podrido a la juventud en México. O sea, está bien si te drogas, no pasa nada, está bien si te emborrachas, si eres un mi rey, si eres una persona baja, si eres una basura en la sociedad, está bien porque mañana puedes ser político. Entonces, justo es de eso de lo que habla el presidente, de estar haciendo o de traer a la memoria las cosas que fueron pudriendo la sociedad en México. Esta clase de personajes, él puede hacer lo que sea, si es hotelero, que le vaya muy padre, pero no puede ser él el representante de las personas que quieren que Cancún o que el estado de Quintana Roo salga adelante, porque por precisamente esa clase de personajes que creen que les es lícito porque tienen dinero hacer uso y abuso de cualquier cantidad de porquerías, es lo que ha dado al traste con la dinámica de progreso de una sociedad que tiene que encontrar pues en sus políticos, en sus líderes, un referente. Digo, yo sinceramente no quisiera que mi hijo se pareciera en absolutamente nada a un sujeto como este, por más exitoso que sea en los negocios. Yo no quiero una persona que pueda brincarse las leyes valiéndole porque él cree que tiene el derecho
porque salía en las novelas. Entonces, la verdad es que su pasarela en medios va a ser la oportunidad ideal para que la gente que conoce la otra cara de este hombre prepotente y abusivo, pues lo desenmascare con sus compañeros, con sus amigos, que los pasen por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, por donde puedan, y que la gente del estado de Quintana Roo se entere que esa es la clase de espejitos con que quieren en el Movimiento Ciudadano dormir a la gente. Desafortunadamente en todos lados se cuecen habas, mi querida Laura, mi querida Alina, porque hay que decirlo, llegó por Morena a su puesto y hoy se ha convertido en un personaje nefasto de las redes sociales. Cuidado, porque los Roberto Palazuelos son la continuación de las Lili Téllez de la política. Lili Téllez criticando a Beatriz Gutiérrez Müller hasta por una fotografía. Cada vez pierde más el piso, dice Lili Téllez, sobre Beatriz Gutiérrez Müller. Vaya que si todo les molesta, todo les envenena el alma, mi querida Alina Duarte. Mira, Vicente, en realidad esto se vuelve nuevamente esta parte de esta política que al mismo tiempo es show, que no es el estar al pendiente de las causas, ¿no?, de raíz que aquejan al pueblo mexicano, es estar más al pendiente de las cuentas de Twitter, de las fotografías, porque en la disputa ideológica, en la disputa política, estos personajes como Palazuelos, como Lili Téllez, como incluso Cuadri, ¿no?, que ha demostrado que más que argumentos tiene discursos de odio, han demostrado eso, que están prestos y prestas para comentar fotos, y no es la primera ocasión, vaya, ¿no? Cualquier foto que estás subiendo, cualquier titular, en vez de argumentar, en vez de llamar a los debates, en vez de estar ahí al frente del tema de la reforma eléctrica, estar llamando a estar al pendiente de los parlamentos abiertos, se están haciendo miles de asambleas informativas sobre esto en el país, e incluso en Estados Unidos hemos visto también la gente está muy interesada en estos procesos. Pareciera que Lili Téllez está más en la lógica del show, y eso es preocupante porque no solamente, deja tú, ¿no? Están viviendo el erario público, pero además están ahí encargados de legislar, están encargados, tienen una misión muy importante para beneficio no solamente de los más de 130 millones de mexicanos y mexicanas dentro y fuera del país, sino para las generaciones venideras. Y si la cuenta de Twitter de Lili Téllez va a ser la herencia que le va a dejar, porque ya vimos que también entre su cuenta de Twitter y la ambulancia de los 70s que acaba de regalar, esa es su herencia política, ¿no? Pues entonces, claro que les va a pesar el tema de los testamentos, el tema de lo que sí se está haciendo hoy en las calles, fuera incluso del mundo de Twitter, y la verdad ya, o sea, ni siquiera me sorprende, ¿no? Es lamentable. Yo solo espero, de verdad, Vicente, que esto nos lleve nuevamente a repensar que tenemos que ser más exigentes, no solamente con quienes estamos en desacuerdo, digamos que se han conformado dentro de una oposición ideológica, política, social, sino además tendríamos que ser aún más exigentes con nosotros mismos, con las necesidades del pueblo mexicano, y no permitir que sigan llegando este tipo de personajes. Hace mucho tiempo yo recuerdo que ponía sobre la mesa, yo entendía que la consigna voto masivo por Morena tenía, ¿no?, este respaldo popular y demás, pero eso no tenía que quitar la crítica contundente hacia un partido que ha estado ausente en muchos momentos dentro de la vida social, con los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Así que yo creo que esto, ¿no?, cada que suba algo a Twitter, Lili Téllez también nos recuerda que tenemos que exigir, ¿no?, que los candidatos por los cuales vamos a votar, que los representantes, los que se van a decir representantes del pueblo mexicano, pues también estén a la altura de las necesidades de la población. Así es, mi querida Laura Ceballos, ya no le basta a Lili Téllez con despotricar contra el presidente, ahora también va contra la esposa del presidente. Pero mira, en ella también es apenas entendible. Creo que las intenciones de Lili siempre fueron llegar al poder para hacer. Entonces se colgó obviamente de la fama del presidente, de él, la fuerza que traía y de Morena para llegar.
y no tardó mucho para revelar sus verdaderas intenciones. Pero me parece que en el PAN, que es el partido que la arropa, justamente la utilizan a ella se cree que es como esta figura de avanzada, como esta mujer que lidera el pensamiento del PAN. Y la verdad es que es más perverso que esto. Ella es esa masilla en sus dedos, la impulsan para que ella salga y ataque, y ella es un elemento de distracción en el PAN. Y si tú te das cuenta, todo el tiempo sale con esta clase de babosadas para distraer de lo que en realidad tiene como misión el Senado. Y esa es la parte que por eso nos mantenemos todo el tiempo en pugna contra esta clase de sujetos que dicen que hacen política. Están ahí para distraer, para mantener a la gente ocupada en todo lo que no es importante y para mantener al Senado en realidad en pugnas irrelevantes. Digo, ahorita estamos en periodo de receso, pero de todas maneras, el que ella todo el tiempo esté saliendo a hacer esta clase de demostraciones de su miseria interior y de su poco seso, no es sino para llevar a un plano de arrabal, con todo respeto a este concepto, pero a un plano de vamos a agarrarnos de los pelos y te voy a picar los ojos y te voy a patear las espinillas, porque ella es así, pero además manteniendo este discurso que debería ser de altura, de política en realidad, en la crítica barata, en la cháchara de esta mujer que cree que porque articula y porque lee de manera cuasi impecable un guión, tiene la fuerza moral, la fuerza ideológica para convertirse en el bastión de la oposición. La verdad es que le queda muy grande el papel, pero lo puede hacer perfectamente bien. Por eso es que pues la ponen a ella en la palestra. Los comentarios que Lili Téllez hace son tan bajos como ella misma. Ella no utiliza malas palabras ni exabruptos porque se cree muy fina y elegante, pero representa la bajeza que tienen en el PAN, que lejos de estar representando y haciendo una tarea digna por sus votantes, que verdaderamente los lleve a poner en el centro las políticas públicas que los panistas que votaron por ellos necesitan, se rebajan nada más a la crítica barata, a la cháchara pueril de criticar si la doctora Beatriz se sube o no a un árbol y si brinca o corre. Así es la oposición. ¿Qué podemos esperar de ellos? Pues la verdad es que nada. Así es. Mi querida Laura, voy a entrarle a un tema, mi querida Lina, que es muy delicado. Es el asesinato de la colega periodista en Tijuana, Baja California, que hace 3 años se presentó en la mañanera para denunciar al exgobernador Bonilla y decirle al presidente que temía por su vida. 3 años después es asesinada allá en Baja California, en Tijuana. Yo he dicho que si bien las autoridades, las fiscalías son autónomas, que debemos de ver la voluntad política para que se vaya hasta las últimas consecuencias, porque no hay pretextos. Gobierna Morena en Tijuana, gobierna Morena en Baja California y obviamente gobierna Morena a nivel nacional. Y creo que el presidente estará de acuerdo conmigo que se tiene que investigar qué fue lo que falló, porque el presidente se comprometió a prestar atención a este caso. Esto fue lo que dijo la colega hace 3 años en la mañanera y lo que le respondía el presidente hace 3 años, y ya también vamos a ver lo que dijo hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya está metido en amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su candidato
próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que le daba a Jesús Ramírez Cuevas la batuta en ese sentido para que atendiera esta situación. De hecho, circula un video de la colega Lourdes Maldonado, precisamente luego de ganar la batalla legal hace unos días. Creo que ya lo tenemos en el equipo de producción, lo vamos a ver y escuchar en unos momentos para darle contexto a todo esto. La denuncia hace 3 años, lo ocurrido hace unos días con la victoria de la colega periodista. Esto era lo que decía hace unos días. Tú me dices. A ver, ya está con Lourdes Maldonado, el licenciado Eduardo Edman Pérez Castro. Él es, nunca nadie había sabido quién es mi abogado, ni yo nunca había querido decir quién es mi abogado porque por secreto y por temor, por seguridad también. Por seguridad y por evitar algún acto de corrupción. Así porque es, también. hay que dudar hasta de la sombra, pero él no es corrupto y él es especialista en materia laboral. Quiero que explique, por favor, legalmente qué fue lo que pasó. El día de hoy venimos a hacer un requerimiento de pago al ingeniero Jaime Bonilla Valdés. Que sabemos que aquí está en su oficina. Se negaron a salir a atendernos, compareció la funcionaria actuaria de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se requirió por la presencia de algún abogado, de algún apoderado de la empresa PCN. Porque era lo que debió haber procedido, ¿no? Que por lo menos alguien con personalidad jurídica se presentara. Pero no había nadie. Se negaron a bajar, se encuentran adentro, están escondidos y se negaron a bajar a atender a la funcionaria. Luego entonces se procede en ese momento a declarar embargado el giro mercantil de PCN. O sea, ya está embargado. Está embargado, se va a constituir como depositaria interventora a la caja, a la hoy actora, para efectos, y se le va a requerir a la empresa para que le entregue todos los documentos contables, incluyéndose las nóminas de pago de salario, las altas del Seguro Social, para acreditar que están todos los trabajadores dados de alta en el Seguro Social. La obligación de ella es informar a las instituciones de seguridad social si los trabajadores se encuentran dados de alta. Si hay omisiones, ella está obligada por ley a informarle a las instituciones la omisión en que esté incurriendo la empresa PCN. Al momento de declararse embargado el giro mercantil, la empresa dejan de tener el control total de la empresa y pasa a poder. Ahorita vamos a la Junta precisamente a que se le tome cargo como depositaria interventora a la caja y se le dé posesión posteriormente aquí en las instalaciones de PCN. Naturalmente aquí van a tener a una periodista atendiendo una empresa de periodistas. Por fin. No, porque el ingeniero ni siquiera es ingeniero. Bueno, yo sí soy periodista. Sí, entonces quiere decir... Pues en este video en el que se ve a Lourdes Maldonado, nuevamente menciona el tema de seguridad. Definitivamente la colega tenía miedo, estaba consciente del riesgo que corría, y esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy que le plantean el caso de Lourdes Maldonado, asesinada en Tijuana, Baja California. Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar, de Atiempo.tv. Preguntarle, bueno, pues primero se reporta el asesinato de otra periodista más en Tijuana, Baja California, se supo de Lourdes Maldonado. Ella incluso en 2019 estuvo aquí solicitando, pues, más que protección, exponiendo el caso, pero también había mencionado que ella poco o nada podía hacer sin la ayuda de usted. Estuvo cuando Jaime Bonilla era candidato y ahora como exgobernador, ella en aquel momento mencionaba que tenía un pleito ilegal, una cuestión de laudo con Jaime Bonilla, y bueno, pues ahora la asesinan justo cuando estuvo a poco tiempo de haber ganado este proceso legal. Preguntarle qué es lo que sucedió con Lourdes Maldonado, si se le brindó o no protección, si se habló con el candidato en aquel momento sobre esta situación, porque ella habló pues claro aquí y finalmente ahora pues se encuentra es asesinada además a tiros, ¿no?
Sí, es muy lamentable lo que sucedió con la compañera. Pues nuestro pésame a los familiares primero, ¿no? Y sí duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Ella estuvo aquí, en efecto, a principios del 19, en los primeros meses del 2019, a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida. Incluso había ganado ya su demanda. Hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba. Entonces, lamentablemente, pues sucedió esto, la asesinan. Hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral, y ver quiénes son los responsables, verlo con mucha responsabilidad, ¿sí? Aunque sea redundante lo que planteo, quiénes fueron, ¿no? Si hay autores intelectuales, quiénes fueron los autores materiales. Se está haciendo ya toda la investigación. No se puede así en automático vincular, ¿no?, una demanda de tipo laboral a un crimen. No. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, y para agregarle a esto y que me den su opinión, Alina, licenciada Laura Ceballos, quiero decirle que los leo a todos y que hay muchos mensajes que no me da miedo compartir, pero que lastiman, porque yo sé que todo es provocado por una mala leche con gente que dice que busca exhibirnos, y yo creo que no hay nada que exhibir. Me escribe, por ejemplo, Tertulias Virtuales: Vicente, ¿no te da vergüenza seguir gozando de seguridad pagada por el gobierno federal por ejercer tu periodismo militante y ramplón desde YouTube, mientras periodistas de a pie son asesinados? No, no me da vergüenza, porque yo no he recibido ni una sola, ni un solo privilegio. Nosotros hemos seguido la misma ruta que han seguido todos los cientos de periodistas que han recibido protección por las amenazas. No ha habido un solo privilegio que se nos haya dado. Y yo les pido que seamos muy cuidadosos de lo que escribimos, porque de por medio va la vida de personas como nosotros. Mire, le cambio todos los escoltas, todos los guaruras, toda la seguridad por no haber recibido una sola amenaza. Yo no tengo la culpa de recibir las amenazas. Ahí están las denuncias en la Fiscalía General de la República. Me da tristeza que haya ocurrido lo de Lourdes Maldonado, y me da tristeza cada uno de las agresiones, de las amenazas, porque hay muchas, además de los asesinatos de periodistas, hay muchas amenazas, hay muchos ataques que muchas veces ni siquiera terminan como nota en los medios de comunicación. ¿Qué puedo hacer yo más que seguir desde mi trinchera pidiendo más y mejor protección para todos? Para todos los que son amenazados, los que se sienten en peligro.
como en algún momento nos sentimos nosotros, o nos hemos sentido nosotros en diferentes ocasiones. Y lo he conversado, esto de las amenazas, con compañeros como Jesús Lemus, quien me da sus comentarios, sus consejos. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué más quisiera yo? Que el mecanismo de protección fuera para todos. Yo no tengo esa decisión, pero yo tampoco me he brincado ningún proceso. ¿Qué le puedo decir a usted? Más que Dios nos cuide, con o sin protección. Querida Alina Duarte, querida Laura Ceballos, te escucho primero a ti. Alina. Pues mira, Vicente, yo creo que son temas, como tú lo dijiste desde el momento de presentarlo, muy delicados, porque estar bajo amenazas no es cualquier cosa, no es un chiste, no es un juego. Lamentablemente me ha tocado entrevistar a compañeros, compañeras que han sido asesinadas a los pocos días. Me ha tocado estar bajo amenazas en varios momentos y ojalá con la mano en la cintura pudiésemos decir, pues, solo pasó, ¿no? Lamentablemente se calla una voz. Esperemos también la gente entienda que no se calla el mensaje y que al final la labor del periodista no es ceder ante el poder, y creo que no lo hemos hecho aquí. Creo que hemos sido muy críticos, muy críticas cuando corresponde, y este es uno de esos momentos donde no tenemos que reparar en la exigencia del gobierno para decirle que exigimos justicia, ¿no? Exigimos justicia no solo por Lourdes, no solamente por los 3 periodistas asesinados y asesinadas en lo que va del año, no solamente por las decenas de periodistas, sino también llamamos pues a la sociedad, ¿no? A que entienda el rol que tienen hoy las y los periodistas dentro de una sociedad más democrática, tratando de buscar, ¿no? O sea, esto no ocurría en los 70s, 80s, donde había pues el chayote, donde había esta unidireccionalidad por parte del gobierno de qué decir, y la gente se dedicaba a reportar sobre los boletines emitidos desde Presidencia, desde la Secretaría de Gobernación y todas las dependencias. Yo creo que Álvaro Delgado también lo dice muy claro, dice: no hay pretexto para que las autoridades no esclarezcan y castigan a los asesinos de la periodista Lourdes Maldonado y de Margarito Martínez. La alcaldesa de Tijuana es de Morena, la gobernadora es de Morena y el presidente de México es de Morena. No hay pretextos para que se esclarezcan los asesinatos de periodistas. Aunque es legalmente autónomo, el fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, es del mismo grupo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila de Morena. Creo que hoy tenemos todo sobre la mesa, ¿no? Y es muy fuerte incluso llegar a pedir justicia cuando en realidad lo que tendríamos que estar diciendo todo el tiempo es: esto no debió ocurrir, y los mecanismos de seguridad de protección a periodistas se tienen que fortalecer. No solamente es pensar que todos tengamos mecanismos de protección, más bien todos tendrían que gozar en una sociedad democrática, ¿no?, de el libre derecho de ejercer la libertad de expresión, de ejercer el periodismo. Hay que ser muy claros y claras en que hay responsabilidades del gobierno, pero también nos toca a todas y todos seguir exigiendo, no solamente al gobierno, sino seguir construyendo, ¿no?, toda esa sociedad que realmente nos merecemos. Y aquí no hay medias tintas, aquí hay que exigirle tanto a Presidencia como a las fiscalías, como al gobernador, que se esclarezca, sobre todo cuando, si bien el presidente Andrés Manuel dice, bueno, vamos a ser responsables, y coincido, pues ya había, ¿no?, este antecedente, ya Lourdes ya había dicho: temo por mi vida, ya había sido muy claro, y lamentablemente esto pasa todo el tiempo. Entrevistamos a compañeros y compañeras que se dicen en riesgo, que dicen que los están persiguiendo, las están persiguiendo, y al final los terminan de todas maneras asesinando. Yo creo de verdad que esta exigencia de justicia tiene que ser totalmente unánime, que nos merecemos una sociedad más democrática, más justa, más libre, y que ahí pues tendrá que asumir la responsabilidad del gobierno, y también decir, ¿no?, que sigamos pensando que no necesariamente, esto es un gran ejemplo de que las cosas no desaparecen por arte de magia, que la corrupción, la pobreza, la desigualdad, las amenazas y los riesgos no cambian solo por cambiar de presidente, no cambian solo por elegir un nuevo gobernador, no cambian por decirse de izquierda. Hay todavía poderes
fácticos muy importantes en este país que se sienten amenazados cuando el periodismo hace su labor, cuando los y las activistas de derechos humanos, de defensa del territorio están ahí presentes. Así que hay que entender que esa sociedad todavía se está construyendo y que también tenemos que aportar ese granito de arena, y en este caso pues desde el periodismo, que lamentablemente sigue siendo acallado en este país. Licenciada, ¿tú qué opinas de esta situación? Pues mira, de verdad, y sin querer pues poner en riesgo a quienes como tú están bajo esos esquemas de protección, lo están porque los gobiernos anteriores permitieron que el silenciar periodistas fuera el modus operandi para la impunidad, y esta ha sido pues una forma casi imparable de mantenerlos a los periodistas silenciados y con miedo, y esta es la demostración más pura de ello. Leyendo un poquito las notas en diferentes medios, lo publica también Sin Línea MX, este mecanismo de protección que, como también ha dicho Jesús Lemus, tiene fallas, hay que revisarlo, porque el trabajo de una persona que cuida a otra que está siendo amenazada no es: te dejo en tu casa a 3 metros de distancia y me voy. Estos segundos en que dejaron de estar cuidándola fueron la ocasión ideal para que terminaran con su vida. Entonces, sí son varias las cosas que hay que revisar. Y una cosa bien importante, y tú lo sabes, Vicente, los gobiernos del pasado, no importaba que fuera el más minúsculo de sus miembros el que amenazara la vida de un periodista, de un reportero, de un activista social, de alguien que luchara por los derechos humanos de otro, de abogados incluso. Así fuera una persona mínima en el escalafón, traía como una protección hasta arriba, hasta el presidente, y ellos convalidaban, permitían que esta violencia y estas amenazas de censura y de silencio corrieran, que fueran esa forma de mantener a quienes se dedicaron a esta profesión tan importante y necesaria siempre con miedo. La diferencia está en que el presidente hoy no lo convalida, no lo permite, ofrece revisar a fondo, y espero que así sea, porque en este caso Bonilla sea su cuate o lo conozca, se le permita al presidente una protección diferenciada. Me parece que sí hay que exigirlo, pero no es esa es una cosa que tenemos que recordar siempre. Hay una división de poderes. Una cosa es el presidente, otra cosa es la fiscalía, y otra cosa muy diferente son los gobernadores y fiscales de los estados. Tenemos que entender que el presidente sí es el jefe del Ejecutivo, a él le toca conocer de prácticamente todo, pero no todo lo puede solucionar y no todo está en sus manos. Me parece que es lamentabilísima que se pierda una vida de cualquier persona que se dedica a la información, a la exigencia de respeto a los derechos humanos de las personas, en este caso una periodista que ganó las instancias judiciales de una situación laboral, pero también, y no es una defensa al presidente, cuando haya que ser crítico con su actuación lo haré, y porque no es justo nada más darle palmaditas de cariño, pero en este caso el mecanismo depende pues de otras instancias, no es del presidente, y sin embargo sí hay que exigirle al presidente que haga una presión pues adicional al fiscal. En este caso pues supongo que será traído por instancias federales, pero corresponde al Estado y a su fiscalía conocer y determinar lo que pasó, porque al final de cuentas pues esa es justamente la división de los poderes. No podemos, por un lado no queremos que el presidente conozca de todo, pero después le exigimos que lo resuelva todo. Entonces sí me parece que hay que exigirle al presidente que impulse de alguna manera, que ejerza su presión para que este caso sea el último que tengamos que enterarnos de la muerte lamentable y terrible de una persona que se dedica a informar o a defender derechos humanos. Pero también hay que exigirlo a los estados, a los fiscales o procuradores, todavía estamos en ese tránsito, de en realidad que hagan lo que tienen que hacer,
Y también revisar el mecanismo, porque me parece muy lamentable que la hayan dejado y ella hubiera tenido que entrar, digamos, a su casa. Me parece que quienes hacen este trabajo, pues a mí me tocó verlo en la acción con algunas personas que requerían este tipo de servicios. Tiene que entrar un par de personas que resguarden el perímetro exterior, pero también interior de la casa, que se aseguren de que no haya personas que puedan poner en peligro la vida o la integridad de esa persona a la que están cuidando. No se pueden desligar de, bueno, pues ahí te dejo y ahí caminas y pues ahí mañana me hablas. Creo que eso es algo que hay que revisar y que no corresponde directamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, y pues me parece que eso es tarea también de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública y de las fiscalías, porque hay que darle, yo creo que una buena deshiervada a los esquemas tal cual se conocen, porque no están garantizando que la vida de las personas se mantenga cuando están bajo estos esquemas de protección que debieran de ser, pues obviamente eso, para proteger su vida, y estamos viendo que no es así. Y creo que no, sin temor siquiera arriesgar la protección que ofrece el mecanismo, yo debo de decir que sí hay, creo, yo difiero un poco ahí contigo, Laura, hay mucho que pueda hacer el presidente para mover de una mejor forma a los responsables de este mecanismo. Si el mecanismo debe de revisarse, y creo que sí, por lo que dicen colegas como Jesús Lemus, si el mecanismo debe de revisarse, que se haga minuciosamente para que otros compañeros que están en peligro tengan a la brevedad posible el apoyo que necesitan. Si es el granito que podemos aportar nosotros, pues aquí lo estamos aportando para decirlo contundentemente. Señor presidente, gire las instrucciones necesarias a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Guardia Nacional, a los que tenga que girar instrucciones para que se revise a la brevedad. Si bien es cierto, se hace a través de una junta de gobierno la revisión de seguridad, ahí tiene mucho poder de opinión y de maniobra la Secretaría de Gobernación, que es la encargada del mecanismo de protección a periodistas. Ojalá que se haga esta revisión pronto, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el caso del asesinato de Lourdes Maldonado, que nos dejemos de darle muchas vueltas al asunto y que también muestren su voluntad la alcaldesa de Tijuana, la gobernadora de Baja California, porque ya lo ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que se vaya hasta las últimas consecuencias. A veces hasta pena me da decir ni una más, ni uno más, porque tenemos muchos años diciendo ni uno más, ni una más, mi querida Alina, y tristemente a veces los gritos terminan perdiéndose en el abismo, porque sí llega otro más, sí llega otra más. Pero también recuerdo aquellas palabras que me dijo en Sin Censura Javier Valdés, que en paz descanse, gran periodista, gran referente, que fue asesinado a plena luz del día hace unos años en Culiacán, Sinaloa. Nos queda más que gritar, porque no nos podemos callar. Hay que gritar, aunque la gente piense que estamos locos. Palabras más, palabras menos, de Javier Valdés. Querida Alina Duarte. Pues mira, Vicente, justamente yo estaba trabajando como productora en Telesur y habíamos justamente entrevistado a Javier Valdés junto con Luis Hernández Navarro, yo productora de uno de sus programas ahí en Telesur, y pues le preguntaba a Luis, ¿no? También cómo vivir, ¿no? Con esto, si realmente se vive, y él decía, pues solo queda esperar, ¿no? El día que quieran hacerte algo, lo van a hacer, y un poco haciendo referencia a esto, ¿no? Que un mecanismo de seguridad de estas medidas, pues, y eso fue hace mucho tiempo, con estas características, pues no podría garantizar su vida.
Y así pasó, ¿no? O sea, la gente que la asesinó sabía en qué café tomaba su café todas las mañanas leyendo su periódico, sabía dónde iba, sabía dónde trabajaba, no había forma de no encontrarlo, y aún así él seguía todos los días informando, seguía publicando, seguía retando a los grupos de poder, a los cárteles, y así lo hizo. Yo creo que coincido contigo, a veces sigue pesando mucho, ¿no? El decir ni una más ni uno menos, cuando en realidad pues no debió pasar, no, más cuando ya se está en este mecanismo. Creo que sabemos que se llega a ese mecanismo, ¿no? por los riesgos latentes del ejercicio periodístico. No es como que alguien va pasando en la calle y le dicen, oye, ¿quieres un mecanismo de protección? Es decir, ya hay antecedentes, y que aún así logren sortearlo, aún así logren asesinar a compañeros y compañeras, de verdad es lamentable. Yo también creo que la exigencia tiene que ir en todos niveles, que no podemos permitir, ¿no?, que no exista una transformación donde todavía ser periodista sea un crimen, sea un ejercicio de alto riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no me queda de otro más que seguir exigiendo justicia, como lo hemos hecho con cada compañero, cada compañera asesinada, solidarizándonos, ¿no? Que a veces eso también en el gremio se olvida, que uno se solidariza solamente con algunos, con algunas, cuando las amenazas pues terminan ejerciéndose por parejo, ¿no? No es como que se escatime al momento de agredir a nuestros compañeros, a nuestros colegas y vaya, ¿no? Eso creo que también es una gran crítica a muchos de nuestros colegas, de nuestras colegas, que al final tampoco se solidarizan, ¿no? Cuando se requiere. Entonces, pues ojalá que veamos pronto los resultados de estas investigaciones, que en todos los niveles, teniendo en cuenta que Morena tiene cierta accionar, que la Fiscalía tiene que responder, pues ojalá tengamos prontas respuestas, Vicente. Así es. Para cerrar, licenciada, ¿con qué cierras tú? Pues sí, mira, justo, a lo mejor de pronto no me expresé bien, me refería yo a que no es tarea únicamente el presidente, o sea, ir y denunciar hace justo el efecto expansivo que requiere, y el presidente no puede omitirse de esta tarea. Es responsabilidad de él llevar a cabo todo lo que tenga que ver con la administración, pero también con ordenar a quien corresponda hacer esas investigaciones, y ese es justamente lo que más molesta, saber que de pronto haya quienes supongan que estar dentro del mecanismo es un privilegio. Por favor, o sea, la vida de una persona se pone en riesgo cuando recibe amenazas, y es a ellos a los que hay que denunciar. No es señalar al periodista que tiene una protección y creer que no la merece, porque, bueno, en el concepto pobre de quienes suponen que es una especie de privilegio, podrían hacer otras cosas para vivir. Entonces aquí sí es una solidaridad obviamente sin límite para con la familia y para con todo el gremio de personas que se juegan la vida pues haciendo esto que es informar, y es poner en evidencia a quienes violan los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas menos favorecidas. Entonces, pues con esto es justamente la idea de darle pues visibilidad a lo que no debiera tener, lo que es la protección y un mecanismo que necesita ser revisado. Y sí, al presidente le toca picotearlos en las fiscalías y en los gobiernos para que hagan lo que tienen que hacer, porque se ve que no lo están haciendo conforme a la regla o conforme a lo humanamente necesario para proteger, en este caso, a un gremio muy, muy lastimado y muy vapuleado de tiempos de Calderón de siempre, pero más del calderonato y del peñismo para acá, ¿no? Sí, es, querida licenciada Laura Ceballos, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te sigan tus trincheras, para que te apoyen en redes sociales? Pues bueno, muchísimas gracias, Vicente, y gracias a todos aquí en el chat, quienes saludan de manera bonita. Los invito a que me sigan en Sin Línea MX. Estoy de lunes a viernes a las 11 de la mañana en estas mesas de debate, de diálogo, y a través también de Radio Numancia, que es un canal hermano de Sin Línea, y siempre lo omito, y hoy en la mañana dije, qué grosera soy. Estamos en Radio Numancia, en Sin Línea MX, y yo estoy en Twitter como @CeballosLaura, y pues esperando que todos se pasen una excelente semana a pesar de esta lamentable noticia con la que abrimos el día de hoy. Gracias, Vicente, gracias, Alina, y a todos por allá, Ceci, don David, Toñito y toda la gente.
Gracias, licenciada. Querida Alina, ¿cómo cierras tú? ¿En dónde te apoyan? Gracias, Vicente. Pues yo les invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, también en mi canal de YouTube, ahí me encuentran como Alina Duarte. Y pues te mando un abrazo, Vicente, a ti, a todo el equipo, al auditorio de Sin Censura y también a mi comadre Laura, y pues nos vemos mañana y el resto de la semana en Sin Censura Nocturna. Claro que sí, un abrazo. Gracias, Alina, gracias, Laura. Y bueno, estamos ya, que se nos queman los frijoles, mi querido Toño. Nos vamos, nos encontramos de 2 a 3 con más información y de 5 a 8 en Sin Censura Nocturno, Toño.